diálogo de la escuela. Sergio. Vale. Puede haber gente que no estuviera ayer. Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, que ya llevamos unos minutos de retraso sobre el horario previsto. A los que acabáis de incorporaros al seminario, yo quería daros la bienvenida en nombre del director de la escuela, de Joan Carles, que estuvo ayer con nosotros por la mañana. Y directamente yo creo que podemos empezar la mesa. En primer lugar va a intervenir Salvador Casado. Yo creo que es difícil encontrar a alguien que no conozca a Salvador Casado. Yo pensé que usted era un blog, como le decían a Leninger en la cátedra de Fisiología de la Complutense una vez. Salva es sobradamente conocido, pero tiene además una ventaja tremenda, que es encima médico asistencial, lo cual uno se pregunta de dónde saca el tiempo para poder ver pacientes todos los días y hacer la cantidad de cosas que hace. Salva, muchas gracias por estar aquí, cuando quieras. Vamos a ver, probando, perfecto, genial. Va bien. Va. Voy a moverme. Y esto, a ver si... Abajo, aquí, esto y aquí, perfecto. Permitimos. Lo primero, dar las gracias a la escuela, Sergio, el trabajo que ha hecho para recibirnos, Joan Carles, nuevo director, gracias por recibirnos. A Juan por invitarme hoy aquí y a vosotros y vosotras por estar puntuales a esta hora. Esto tiene mérito, yo creo que en el diploma lo vamos a poner. Fuisteis valientes para llegar pronto. Voy a intentar hablar, y tendría muchas cosas que hablar, pero como no soy experto y nunca lo seré, solamente voy a dar un mensaje. Estamos en guerra. La sanidad está en guerra. Y nosotros somos médicos y se nos ha educado para estar en guerra contra la enfermedad y contra la muerte. Y el estar en guerra tiene problemas, ¿no? Porque cuando se cometen errores en tiempo de guerra no es lo mismo que cuando se cometen errores en tiempo de paz. Voy a desarrollarlo un poquito. Empezamos a subir el monte desde abajo. Y desde abajo empezamos con nuestra cultura. Estamos en una cultura judeo-cristiana y el tema del error, pecado, tiene una teología muy larga, ¿no? Y eso está metido en el disco duro, nos guste o no, está en el disco duro. Nuestra sociedad hace una interpretación del error. En Oriente hacen también otra interpretación. Esta es preciosa, ¿no? Cuando está Arjuna en su carro con Krishna, que es el que le lleva, ¿no? Y en las escrituras sagradas indias, Arjuna dice, ¿qué es lo correcto, ¿no? La batalla, ¿no? Está en medio de la batalla y Krishna le va guiando. Tienen otra interpretación del conflicto y del error. Y el maniqueísmo. Estamos en una sociedad también muy maniquea. Buenos, malos, expertos, no expertos, el que sabe, el que no sabe, ¿no? Estamos ahí. Estas preguntas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con tus errores? ¿Cómo manejas los pensamientos y sentimientos que generan? ¿Y cómo aprendes de ellos para no repetirlos? Esto salió ayer y es el kit de la cuestión. Cada uno tiene que responder, cada una tiene que responder. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado muchos años estudiando, ¿no? El estudiante teme el error. Porque ¿qué significa que un estudiante tenga muchos errores en un examen? Que suspende. ¿Nos gusta suspender? No. Entonces nos pasamos años luchando contra el error, pero el error nos persigue, ¿no? Y aunque luchemos contra el error y la cumbre sea este hombre, pues claro, todos queremos ser el mejor, ¿no? El del 10. Bueno, a lo mejor no el Dr. House, pero todos hemos querido ser el del 10 alguna vez, ¿no? El de la mejor nota. Pero hay equivocaciones. Bueno, ¿qué hacer ante la inevitabilidad del error clínico? Porque son inevitables. Yo propongo estas cosas que son las que me han propuesto a mí. Es decir, nuestros maestros nos enseñan. Lo malo es que nos enseñan con pocos errores. Es decir, en pregrado a mí no me dieron ninguna clase sobre error. En posgrado tampoco. En la literatura científica tampoco hay errores. De hecho, los estudios están sesgados. Cuando salen mal no se publican, ¿no? Y tampoco hay casos clínicos de error. Entonces, ¿cómo aprendemos de esto? La única forma de aprender, al final, es en petit comité. En el equipo, en un compañero con otro. Y nos cuesta mucho, ¿no? Bueno. El estudio, la formación continuada, lógicamente, nos ayuda. La anamnesis,
técnicas de comunicación avanzada. Me agrada mucho que haya una gran participación del comité del grupo de comunicación y salud, ¿no? Porque de alguna manera una de las cosas que más nos protegen para el error es una buena tecnología de la comunicación. Los que comunican bien se equivocan, pero veremos que la equivocación es menor, porque la comunicación hace una red de seguridad muy potente y aunque la metas la pata, si hay buena comunicación, buen contacto con el paciente, caes en blando, no caes en duro, ¿no? La exploración física digna. ¿Cuántas veces no nos levantamos de la mesa? Yo esto lo arreglé, soy un poco vago y paso la consulta a la inglesa, entonces muchas veces no tengo ni que levantarme. Pues puedo tomar el pulso al paciente, pero lo estoy tocando, tengo la mesa quitada a un lado, ¿no? Hay que tocar. Y esto tenemos que también repetirnos lo que llevamos ya tiempo trabajando, porque se nos olvida. Y terminamos apoltronados en la silla. Errores por ahí. La red de seguridad, como decíamos, se teje con comunicación. O sea, es verdad que la longitudinalidad nos protege, pero hay que saber manejar la longitudinalidad, trabajarla. Y esto significa decir muchas veces, si no mejora, vuelva. Si tiene un problema, vuelva. Si tiene cualquier cosa, llámeme. Que la persona que tenemos delante sienta que puede contar con nosotros y no que nos quitamos, no, vayas urgencias, váyase, le mando a neurología. No, red de seguridad, vuelva a mí, estoy aquí para usted. Y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no sabemos, yo no sé trabajar en equipo, a las alturas, lo reconozco, no sé trabajar en equipo. Sin embargo, el equipo me salva muchas veces la cara. Un error de este año me lo comentó Vicente Baos. Tengo la suerte de trabajar con Vicente Baos. Claro, me viene un día, oye, Salva, me ha detectado un error que has puesto esta medicación a este paciente. Le puso un antigripal, un stop call, y le dio, pues, como tiene la pseudoefedrina, es muy chunga, le dio un poquito, tal, efecto leve. Pero viene Vicente Baos y te dice eso, gracias, Vicente. Y lo agradecí, pues si no me lo dice él, no lo detecto, ¿no? Y como eso, muchas cosas, ¿no? A mí cuando me critican o cuando es una oportunidad de aprendizaje. Si no me lo dicen, no aprendo. Pero esto hay que tejerlo, hay que favorecerlo, ¿no? Y el trabajo en equipo, ayer lo vimos en los casos, hay que tejer también, cada uno tiene que tejer, igual que tejemos con el paciente la red de seguridad, cada uno tiene que tejer una red de seguridad con sus compañeros de trabajo, con sus especialistas de referencia en hospital y con las redes informales. Léase estos seminarios, léase la lista Medfan, léase las redes sociales, donde queráis. Mientras mejor red social tengáis, más protegidos estaréis. Esto es fundamental. Y si la red social es híbrida, mejor. Que en vuestra red social haya enfermeras, que haya psicólogos, que haya gente de cualquier perfil, que os pueda tutorizar, que podáis decir dudas. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a un error clínico? Es difícil, porque los errores en esa cultura de la batalla muchas veces los metemos en el armario. Todos tenemos armarios. Y en el armario va todas las emociones difíciles que no nos gustan, y allí salieron muchas emociones difíciles. La mayoría de ellas van al armario. Y los armarios duelen, los armarios sangran, y los armarios hay que sanarlos y ventilarlos. Reconocerlo, asumirlo, hay que meter conciencia, aceptar los sentimientos que produce. Con el error clínico pasa como con los errores de la vida. Producen sentimientos y sentimientos incómodos. Según tengamos más habilidades para manejarlos, así nos irá la vida. Unos sufrirán más o unos sufrirán menos según se maneje esto. Pero es bueno que aquí lo saquemos, porque si no, ayer decíamos, lo que nos cansó mucho la jornada por lo que nos removió. ¿Por qué nos cansan las cosas? Que nos remueven, porque los sentimientos pesan. Y cuando están en el armario, pesan más. Entonces hay que tratar de sacarlos, airearlos y hacer lo que podamos. Compartirlos y verbalizarlos es una manera. Pedir disculpas, hacer acciones correctoras es otra, ¿no? Cuando uno tiene un error, una conciliación con los demás y con uno mismo es fundamental, porque si no, queda enquistado. Y ese enquistamiento nos produce dolor que seguimos arrastrando por biografía. Son cicatrices que no terminan de curar. Y no tenemos nadie que nos tutorice esto, ¿no? Que nos mentorice esto. Muchas veces ni siquiera se habla en la pareja, ni siquiera se habla en la familia, ni siquiera se habla porque te lo guardas, ¿no? Y eso produce mucho dolor. Y aprendes del error, lógicamente, como clínicos y como profesionales, una obligación es la formación continuada. Hay que aprender de nuestros errores porque son muy valiosos. Solamente el peso en dolor que tienen ya les dan valor.
Oportunidad de mejora. Vamos a poner 4 palabras. Reflexión, traigo a Sócrates, la mayéutica, ¿no? La conciencia, perdón, la conciencia de Sócrates, vamos a concienciar. Luego la reflexión de Borrell y Carrió, ¿no? Ha salido mucha bibliografía. Yo puse un artículo de Borrell sobre reflexión clínica. Hacemos prácticas clínicas con muy poquita reflexión. Con 40 o 50 pacientes es difícil reflexionar. Pero es importante que los PAC, pacientes de alta complejidad, tengan siempre reflexión. Que pongamos la etiqueta de paciente complejo, altamente complejo. Los pacientes difíciles hay que reflexionarlos. Y si no es en consulta, fuera de ello. Nos ponemos un POSIT y para casa. Y ese sí que nos lo llevamos a casa. Los 40 del catarro no, pero el complejo hay que reflexionarlo, cuando sea. Eso no tiene excusa. Hay que tener valor para aceptar los sentimientos que produce. Ahí tengo los huevos. Hay que tener valor para aceptar los sentimientos. Y quien no tenga valor, al final tendrá una úlcera. Y por último, humildad. Quien no es humilde no aprende. ¿Cómo vamos de tiempo, Juan? 5. Vale. Humildad. Esto para mí también es importantísimo. Porque la humildad es muy potente. Es decir, mientras más fuerte es el ego de un clínico, menos humildad tiene. Y más va a sufrir. Mis pacientes me recuerdan muchas veces lo poco que sé. Mis pacientes me presentan escenarios de complejidad que no puedo con ellos. Y me obligan a recordar que no puedo con ellos. Entonces, esta conciencia de humildad de decir, bueno, uno llega a donde llega, es muy importante, porque nos ayuda a estar con los pies en la tierra, ¿no? Y tampoco esto se nos educa, uno lo va descubriendo por muchas caídas, uno cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, y vamos aprendiendo lo verdaderamente importante de la vida, lo aprendemos así, equivocándonos, cayéndonos y subiendo. Recordar la humildad no como pose, no como punto teórico, sino como algo real. Es decir, si yo me acerco a un paciente o a otra persona como lo que soy, pues esa actitud me va a proteger. Y con el error pasa lo mismo, nos recuerda que es una actitud muy potente. Ayer se habló también de la compasión, yo creo que conecta un poco, ¿no? Que seamos capaces de tener compasión con nosotros mismos cuando cometemos un error, porque nos damos mucha caña. Y ayer casi todo lo que salió por la tarde, hablaba con Juan, fueron fantasías de error. Nos damos mucha caña, pues somos muy exigentes. Hemos pasado muchos años formándonos y somos muy exigentes. Entonces hay que tener compasión con nosotros mismos, porque si no, lógicamente no la vamos a tener con el paciente. Con el paciente también. ¿Cómo concretar esa compasión con el paciente? Pues es complejo, ¿no? Es complejo porque ayer también se sacó a la luz el tema del miedo. Me va a demandar mi carrera profesional, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero de alguna forma, yo creo que aquí no hay reglas, no se pueden dar reglas. Esto va según la calidad personal y eso no se puede cuantificar, es una cosa cualitativa. Pero es importante que hagamos algún gesto, cuando haya algún error, algún gesto de conciliación. De conciliación, es decir, de verbalización con el paciente. Igual que nos lo tenemos que trabajar nosotros en lo privado, trabajarlo con el paciente. Bueno, Sócrates, Borrell, los huevos. Bien. ¿Y los pacientes? ¿Qué pasa con los pacientes? Yo creo que es difícil porque el paciente hoy en día está muy despistado porque tiene mucha presión. O sea, los pacientes, la ciudadanía tiene mucha presión. La presión de los ídolos. Hoy los ídolos, ¿quiénes son? Pues los actores y actrices tan estupendos que vemos en las películas, que están todos sanos, poderosos. Y la gente muchas veces que viene a la consulta está en estado miserable y te lloran ¿no? Entonces ahí hay un decalaje muy importante. La gente sufre y sufre de verdad. Y tiene una exigencia de salud muy potente porque la sociedad le exige ser muy saludable, muy guapo, muy fuerte. Y eso ve la persona que no da, el cuerpo no da para tanto. Entonces esa gran exigencia nos mete a nosotros en problemas, porque nos hace también resbalar. Es decir, y hay que tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta para tratar de revertirlo al paciente de una manera comprensiva y de una manera adecuada. No podemos dar caña al paciente por una demanda que creemos infundada, pero sí tenemos que aprender a tratar de colocar las cosas, a enmarcar las cosas, porque esa gran exigencia social nos hace resbalar. Al final hacemos más cosas de las que debemos hacer por quitarnos problemas. Los pacientes también quieren, de alguna manera, pues, que el médico, la doctora, acierte, pero cuando no aciertan, de alguna forma, yo creo que es de justicia tratar de
bueno, de preservar, si es posible, la relación. Lo que más valor puede dar un médico de familia a un paciente es que el paciente note que tiene un médico personal que se interesa por él. Si eso se rompe la relación. Es decir, uno puede equivocarse, pero si sigue manteniendo el paciente la conciencia de que su médico se interesa por él, la relación va a seguir. Pues la gente necesita que alguien coja su biografía. Hoy quería traer, Enrique Gavilán recomendó hace unos días un libro, ¿me lo sacas por favor? Hay que aprender de los pacientes, porque el libro de Anatole Broyard, Ebrio de enfermedad, lo que mandaba Enrique Gavilán hace unos días, un libro de un paciente que cuenta su patología, y él dice, necesito médicos que acojan mi narración, que acojan mi historia, aunque se equivoquen, aunque tengan errores, pero que acojan mi historia. Esto es importante. En la cumbre, lo más importante es tomar perspectiva. Y la perspectiva nos la ayudan a tomar los demás. Hoy Fernando Casado no ha podido venir porque está al final con un proceso infeccioso. Y yo con Fernando he aprendido muchas cosas. Yo me acuerdo con él en la carrera, tiene una letra estupenda. Digo, una persona con esta letra tiene que ser buena persona. Pues, traen los apuntes. La parte humana, ¿no?, que te puede dar el feedback de los compañeros. Hay que tener pares que nos hagan un feedback. Hay que aprender también de los jóvenes, por eso estos seminarios para mí son tan importantes. Las visiones, según tiene uno más experiencia, cuando no se tienen, son complementarias, ¿no? La pareja tutorando, creo que es muy buena para que aprendan los dos. Y yo que no tengo residentes, pues no me dejan por la presión asistencial, lo echo de menos, pero yo creo que es muy importante. Siempre tenemos que recibir formación y muchas veces esa información viene de las personas que menos esperamos. Si nuestros errores favorecen la toma de conciencia, conseguiremos aprender y mejorar. Y esa toma de conciencia es permanente. Yo lo que os invito, esto es un aperitivo, la conversación sigue, y sigue de muchas formas. Contar conmigo por donde me encontréis y contar con todas las personas que tenéis cerca con valor y con potencia, que las tenéis. Reconocerlas, porque para mejorar en los errores, mientras mejor acompañados estemos, mejor nos irá. Muchas gracias. Mariola Gracia, muchas gracias, Alba. Es médico de familia y además de que nos va a dar una presentación, yo creo que enormemente interesante, por lo que ya ha enviado y hemos podido leer en el foro, ha sido agraciada por sus méritos con una plaza en propiedad para toda la vida, que es el tope de la escala evolutiva de un médico en España. En otros países no es así, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo decía que el otro día sí que puede ser el tope evolutivo, ¿no? El otro día alguien me decía, enhorabuena, y yo me tocaba la tripa y digo, ay, muchas gracias, ¿te has enterado de que estoy embarazada? No, de que tienes plaza. Y yo digo, claro, que hay prioridades y prioridades en la vida. Bueno, muchas gracias por haberme ofrecido esta oportunidad, ¿no? Primero por conocer este foro, por poder reflexionar con todos vosotros un poquito y hablar de un tema tan interesante como los errores en minorías, ¿no? Pediros disculpas porque tengo un catarro que no veas y no sé si se va a entender muy bien lo que digo con esta voz nasal que tengo. Voy a intentar ser breve porque creo que, leyendo un poco vuestras aportaciones he intentado hacer un poco un resumen de lo que he ido saliendo, de lo que habéis ido diciendo sobre mi texto y primero pensar en, ¿no?, pues lo que decíamos, que es una minoría, ¿no? Por una parte, pues durante el debate virtual parece que queda claro, ¿no?, que todo aquel que no sea un varón blanco, adulto, occidental y heterosexual se convierte en minoría. Y no solo porque lo convirtamos nosotros en nuestra mente, sino porque es como se nos ha formado y porque los estudios se hacen en ese rango de población, ¿no?, en ese perfil poblacional. Y, por tanto, se aplican unos estudios en toda la población, conclusiones que solo han sido demostradas cuando lo han sido, en parte de ella, ¿no? Esto hace que la minoría sea, pues como bien decía Juan, la gran mayoría de la población.
Se ha hablado mucho de, bueno, se ha hablado de la igualancia, ¿no? Como una posible práctica, hacer al otro igual. Y en medicina, bueno, pues como yo creo que como en otros muchos aspectos de la vida, hay que tener en cuenta que iguales, pues no somos. Se pueden igualar accesos, se puede igualar derechos, deberes, el trato, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden igualar, pero hay cosas que no se pueden igualar. Con respecto al género, porque las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres. Porque anatómica, funcionalmente y socialmente somos distintos, ¿no? Entendemos la vida, las relaciones con los demás de forma diferente. Otros colectivos, pues también lo son, ya sea por su cultura o por su forma de entender la salud y la enfermedad y la vida y la muerte, ¿no? Existen las llamadas relaciones culturales, ¿no?, que son formas de expresión diferentes de cada cual y en muchos contextos se consideran patológicas no siéndolo. Un ejemplo que salió que me gustó mucho era el estudio antropológico sobre el consumo de ayahuasca, ¿no?, y cómo veían, ellos consideraban normal hablar con los ausentes, y puede que así lo sea, ¿no?, que los que no lo consideren normal sean los que son diferentes. Porque en realidad otras formas de entender la vida existen, ¿no?, porque existen maneras diferentes de vivir la realidad, no solo la nuestra. Huir de las etiquetas diagnósticas y de los prejuicios es difícil, ¿no?, pero el riesgo de no hacerlo es mucho, mucho mayor. Es verdad que, claro, al finalizar la consulta muchas veces te sientes agotado del gran esfuerzo emocional, ¿no?, un poco como ayer, porque te tienes que estar cambiando la ropa y el envoltorio cada vez y bajando a una cima a la profundidad de los sentimientos de la persona que tienes enfrente y desnudarte y desnudarle, volver a vestirte y volver a empezar otra vez de nuevo. Y eso lleva mucha carga emocional, ¿no? Tampoco tenemos que olvidar eso, la carga que supone el error y la fantasía del error. Cuando sale y dices, ay, madre mía, ¿y yo qué he hecho con este? ¿Y ahora qué hago? Le llamo, espero que vuelva. Y más aún eso ocurre pues con la precariedad, ¿no? Y pues la gente que, aunque sea médico de familia o médico de atención primaria, acaba teniendo que trabajar en contra de su voluntad en urgencias. Bueno, no en contra de su voluntad, sino porque es en el único sitio que puede trabajar para llevar una vida digna, ¿no?, para tener un sueldo que cobrar, y acaba trabajando de cosas variopintas que no están directamente relacionadas con lo que estaba buscando y que le vuelven mucho más vulnerable. Es verdad que la vulnerabilidad pues hay que buscarla, ¿no?, hay que pensarla y hay que sentirla. Creo que se han usado distintas expresiones al respecto, ¿no? Una que uso Salva, la de quitarte tus zapatos e ir descalzo en la consulta, ¿no?, intentarte meter en los zapatos del otro. Quitarte las gafas, ¿no?, que decían que pasan por el tamiz de tu cultura y de tu ciencia, ¿no?, generando prejuicios morales y científicos, como decía Mercedes, arrogantes. A mí me gusta mucho la que se refiere a ponerse en la piel del otro, ¿no?, quizás como una metáfora más íntima que te acerca mucho más al paciente. Yo creo que ahora Salva lo ha estado explicando también, ¿no?, que escuchar al paciente es la clave, preguntarle, conocerle, aprender de cada acto sagrado de nuestra consulta del día a día, explorarle y siempre, siempre levantarte de tu silla, verle. Es verdad que ellos lo agradecen, ¿no?, y se abren mucho más a ti. En el seminario de Barcelona del año pasado sobre inequidad salió un estudio que se hizo en mujeres gitanas, en la que era una encuesta que les pasaban sobre qué es lo que ellas valoraban más en la atención primaria, ¿no?, qué es lo que buscaban cuando iban a su médico de atención primaria. Y ellas decían que lo que más les importaba es que tuviéramos acceso, que estuviéramos disponibles para ellas, que cuando ellas lo necesitaran pudieran, y que les escucháramos, que las intentáramos comprender, que las tocáramos. No les importaba tanto cuál era el resultado final del desarrollo de la consulta, sino que les importaba mucho más que fuéramos personas con ellas y las considerábamos personas, ¿no? La relación era lo crucial, lo fundamental, y yo creo que en el fondo eso es lo que busca la mayor parte de los pacientes, ¿no?, encontrar a alguien que sea cercano. Y creo que de lo que salió ayer de la entrevista a la gente es que quizás
algunas personas que no han encontrado un enganche con su médico de atención primaria no lo viven como necesario, ¿no? Porque cuando tienes a alguien accesible, cercano, que te escucha, te comprende y te orienta a lo largo de distintos procesos de tu vida, para ti es imprescindible, ¿no?, tenerlo cerca. Y cuando eso no es así, solo vas a que te expendan un medicamento o a que te den un parte de baja, o como vas al mercado, ¿no? Hay gente que te echa la lista, y una vez uno me echó una lista que ponía chorizo, bacon, queso, y yo le dije, creo que se ha equivocado. Y dice, ay, sí, es que me lo ha dado mi mujer, esta es para luego. Bueno, pues claro, cuando una persona espera eso de ti, que seas su tendero, no puedes conectar con esa persona, ¿no? Entonces creo que poco a poco tenemos también que intentar relajarnos e intentar conectar con nuestros pacientes, ¿no? Con respecto a eso, claro, los pacientes, decía Mercedes, son expertos en sí mismos, ¿no? Y también en sí mismos y en los suyos, en su familia. Ellos saben perfectamente cuando algo no está bien, ¿no? Muchas veces te lo dicen como, mira, es que no sé, no está bien, no me gusta. En ellos ha saltado una alarma y tú no lo ves, dices, pero ¿el qué no te gusta? A veces es difícil, ¿no? Nosotros no lo entendemos, pero está ahí, ¿no? Hay que intentar escucharles y intentar comprender qué es lo que ellos notan que es distinto, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que se están medicalizando muchos aspectos de la vida, ¿no? Y entonces, al final, todo, por cualquier cosa banal consultan, porque tienen miedo, ¿no? Y porque al final generan una dependencia insana con nosotros, ¿no? El otro día vino un paciente de urgencias, no era mío, era de un médico a la mañana, yo estoy por la tarde, yo estaba de urgencias y le tuve que atender. Y me dice, no, es que vengo porque hace 5 días me mordió un perro en Lisboa. Y le dije, ¿dónde? En Lisboa, no, ¿dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y me dice, en la pierna. Bueno, en la pierna, bien. ¿Y qué ha ocurrido hoy para que vengas a verme sin cita? Bueno, cuéntame un poquito. ¿Te duele? No. ¿Se te ha puesto rojo, hinchado, has tenido fiebre? No, sí, estoy cicatrizando fenomenal, ya casi no me queda herida. Pero es que he ido al trabajo después de un mes que he estado de excedencia y me han dicho, ¿y no te lo ha visto un médico? Madre mía, qué barbaridad, ve ahora mismo, es que esto no puede demorarse. Y le digo, ¿de verdad usted cree la necesidad de que no haya ninguna demora en absoluto en ver esa herida? Es que no sé, a lo mejor me pasa algo. Bueno, por supuesto, le hice quitarse el pantalón, le vi la herida prácticamente era, nada, desaparecida y por supuesto no había ningún dato de infección. Lo dejé constar así en la historia y entonces me dijo, entonces me cito con mi médico para que me vea la evolución. Y yo le dije, pues no sé, hombre, si empieza con dolor, si se le pone roja, le pica o aparece alguna cosa extraña, vuelva, pero si no, por favor, no, por esto no consulte. Bueno, para poder atender bien a nuestros pacientes necesitamos continuidad y longitudinalidad, ¿no? La gran L, decíamos, ¿no? Pero claro, en este momento muchos jóvenes que trabajan o trabajamos en precario tenemos 2 hándicaps, ¿no?, que aumentan mucho nuestro riesgo de cometer errores, sobre todo en los colectivos más vulnerables. Uno, la falta de experiencia y contacto con otras culturas, ¿no? Posibles soluciones que se me ocurrían, pues bueno, yo creo que las ha reflejado muy bien. Salva, formación, humildad, paciencia, dedicar tiempo a comprender a la persona que tienes enfrente y quizás también sería interesante como parte de nuestras rotaciones en algún momento, no sé si en la carrera, no sé si en la residencia, poder ir o a países o vernos inmersos en esas culturas, ¿no? Y podernos impregnar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y ver que no somos únicos, ¿no? Yo me acuerdo de las experiencias en la Universidad de Navarra, que no es de mi agrado por otros motivos, pero conocí a gente que he estudiado allí y en verano se iban un mes o a África o a Sudamérica, ¿no?, a ayudar allí, y me parecía una iniciativa magnífica y me parecía que más universidades, ¿no?, tenían que ofrecer eso. Y luego, por otra parte, no la precariedad, que nos hace tapar agujeros del sistema, no nos permite trabajar con seguimiento a los pacientes. Y bueno, pues efectivamente para cómo solucionar esto diría yo que necesitamos una primaria fuerte, disminuir la precarización laboral, con acceso universal a nuestras consultas y dejar en la historia reflejada
no son los datos de la anamnesis y la exploración, sino también los subjetivos, ¿no? O sea, que cuando estamos un día en una consulta poder decir, nos ha generado esta reacción, ¿no? Intentar escribir entre líneas, creo que decía Sergio, ¿no? Yo que sé, parecía triste o preocupado o angustiado por la situación. Con respecto a las cosas que se ha comentado sobre comunicación con el paciente, pues claro, es importante registrar los problemas, ¿no? Que se sepa qué barreras existen con él. Pero con respecto a los traductores, pues bueno, por una parte sí que mejora la comunicación básica, ¿no? Pero como explicaba Munir, pues te hace perder los detalles, ¿no? El mediador es verdad que interfiere en la interacción que tienes con el paciente y pone con sus palabras lo que el otro manifiesta. Esto, por ejemplo, yo lo he vivido mucho con pacientes sordomudos. Yo tengo un paciente sordomudo que viene a la consulta y viene con un intérprete de la Comunidad de Madrid. Normalmente viene con 2 intérpretes distintos, una mujer y un hombre, depende del día, viene con uno o con otro. Y claro, pues el intérprete deja parte de sí en la interpretación. Yo me doy cuenta que me cuenta cosas distintas el día que viene con el hombre y el día que viene con la mujer, y yo no entiendo muy bien por qué es esto, ¿no? Pero claro, es que depende también de quién me lo está contando, ¿no? Además se pierde parte de la intimidad, porque dices, bueno, le voy a hacer un tacto rectal. Bueno, cierro la cortina. Bueno, pero es que la cortina es traslúcida. Bueno, ¿le importa salir un momento a la consulta? Ahora le vuelvo a llamar cuando haya terminado la exploración con el señor. Es un poco complicado, ¿no? Y también hace que él deje cosas en el tintero. Una vez empezó a hablarme de un problema en una relación sexual y quedaba claro que no se sentía cómodo con un intérprete desconocido contándole a su médico, en fin, que al final acabó volviendo solo y contándomelo por escrito. Además se pierden las miradas, ¿no? Gestos, movimientos. Es difícil recordar muchas veces quién es tu interlocutor. Cuando otra persona te habla, ¿a quién miro, no? ¿A quién atiendo? En ese momento te vuelves un poco... porque tu cabeza tiende a mirar hacia la voz que te habla, pero en realidad tienes que estar mirando a la persona con la que te estás comunicando, ¿no? Es verdad que es mejor comunicarse algo y que se pierdan matices que no comunicarse en absoluto, ¿no? Pero, bueno, que hay que tenerlo en cuenta siempre. Creo que un poco para resumir y finalizar, hay una frase que dijo Salva que en uno de sus correos que me encantó, ¿no? Que es que si el médico tiene interés por el paciente y desea comunicarse con él, el paciente se da perfectamente cuenta de eso, ¿no? Independientemente del idioma en el que hable. El problema surge cuando la prisa u otros motivos no nos dejan desarrollar la actitud adecuada, y yo creo que eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Intentar, pues eso, buscar qué consultas son sagradas, qué consultas necesitan su tiempo, qué personas necesitan una atención especial y dedicárselo, y que se pare el mundo. A veces me llaman por teléfono y me dicen, Mariola, que son las 9, coño, que tenemos que cerrar el centro. Y yo le digo, que sí, que ya acabo. Porque es verdad, pues siempre llevo mucho retraso, pero es verdad que a los que lo necesitan les dedico el tiempo que necesitan, ¿no? Vale. Debemos seguir en nuestro papel de traductores de la vida, y gracias, Maxi, por esa frase. Muchas por una charla, no era una presentación tan bonita. Jesús Palacio es uno de mis jefes, no el principal que está allí, pero es uno de mis jefes porque Jesús es el coordinador del grupo de seguridad del paciente de Senfic y además es el editor en jefe de un blog maravilloso que es Sano y Salvo, que conocéis todos. Y tiene una enorme paciencia con los del grupo, especialmente con los que no hacemos nada como yo. Entonces, Jesús nos va a presentar, yo creo, un enfoque muy basado en seguridad del paciente, de lo que es el error, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Sergio. Gracias, Juan, por invitarme aquí. Gracias a los dos y a todos los que habéis organizado este evento, en el que me siento muy a gusto. Está siendo muy grato para mí, tanto el participar en la parte online como
en la parte presencial en la que estamos. Quiero agradecer también a la Escuela Andaluza de Salud Pública el alojarnos, y quiero agradecerlo porque por ahí está Joan Carles March, que acaban de nombrarlo director, y bueno, no le voy a felicitar a él porque sus méritos son sobradamente conocidos para todos. En los tiempos recientes es una de las personas que más ha trabajado para poner al paciente en el centro de la atención a la salud. Habría que felicitar a la Escuela Andaluza de Salud Pública de los que lo han nombrado. Gracias de todas maneras por alojarnos en esta institución. Todo hay que decirlo, yo soy muy crítico con los políticos y con los gestores que no hacen lo que tienen que hacer, y entonces cuando te encuentras aciertos como el de nombrar a Joan Carles, aunque parezca que es hacer la pelota, pues en realidad es que yo creo que a todos los que lo conocemos nos da moral el ver que pasen estas cosas también, además de otras que pasan que nos parecen que son mejorables. Bueno, quiero también agradecer a la doctora Escartín, que es la Pati, para los que la seguimos en Twitter, porque os está repartiendo unos papelitos, porque he pensado que aprovechar, ya que estamos en la parte presencial, para hacer una minúscula práctica, un juego, mejor dicho, podríamos decir, de un juego cognitivo. Para empezar no hace falta papel. El juego cognitivo empieza simplemente mirando hacia aquí. Mirad hacia aquí, por favor, y fijaros en lo que veis. Fácil. Facilísimo. Los que tengáis ya el papel, hacer ahora la segunda parte. Los que no tengáis papel, simplemente os lleváis la mano delante de la cara y miráis por un agujerito que os deje la mano. Hacedlo, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que estáis viendo ahora? Me estáis viendo a mí. Soy el que me muevo, soy el que hablo, me estáis viendo a mí. Exactamente esto es lo que pasa después de un evento adverso, sea por error, haya o no error por parte de los profesionales implicados. La gente mira retrospectivamente los hechos como si mirara por un agujerito. ¿Y qué es lo que ve? Al profesional, al médico, a la enfermera, que ha estado directamente tratando al paciente. No ve nada más, no ve todo el contexto. La primera vez que habéis mirado, habréis visto la mesa, los ponentes, lo que pone en la pantalla, el famoso queso de Rison, que ya ha salido tantas veces en la parte online del seminario, etcétera. Pero en el momento en que te pones las anteojeras estas de mirar por el agujerito, lo único que ves es al profesional. Esto es un sesgo, es un error cognitivo bien conocido y que tiene, entre otros nefastos efectos, el de impedir que realmente se produzcan mejoras en la seguridad del paciente. Porque normalmente cuando un paciente es alcanzado por un daño, sucede porque ha habido fallos a muchos niveles. Aquí tenemos la flecha, que es la trayectoria de oportunidad del accidente o del daño. Esto está cogido de la aviación y de la industria, aunque lo estamos utilizando en seguridad del paciente y en calidad. Entonces, sin cualquiera de estas barreras, en vez de encontrar un agujero, esa flecha de oportunidad, hubiera encontrado queso, ahí se hubiera detenido. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un caso que hemos mencionado online y que es bien conocido, el caso Ryan. En 2009, un niño, un prematuro, llamado Ryan, muere porque una enfermera le inyecta por vía endovenosa un fluido enteral. ¿Qué es lo que ve la gente? La enfermera se ha equivocado, el niño se ha muerto como resultado de su equivocación y ya está. Y ya no ve nada más. Entonces, el dispositivo en el que ella tuvo que hacer la infusión permitía la posibilidad de error. Sí, evidentemente, porque lo produjo. ¿Existían otros dispositivos que hubieran impedido que se produjera ese error? Sí, y desde hacía bastante tiempo, porque ya habían muerto niños anteriormente.
por el mismo error. Y a consecuencia de eso se rediseñaron esos dispositivos de manera que, aunque quisieras, no pudieras inyectar por vía endovenosa un fluido enteral. Esa enfermera era inexperta, estaba en un puesto de trabajo que no era el suyo y en aquel momento estaba sin supervisar. Nadie la había formado además específicamente para hacer el trabajo que tenía que hacer allí. Vemos, por lo tanto, toda una serie de fallos que, de no haberse producido, no se hubiera producido el daño. Entonces, hay un fallo de la enfermera, hay un fallo de los que deberían, quien debería supervisarlo, que en ese momento no le estaba supervisando, pero mirando por el agujerito este del sesgo cognitivo al que nos referíamos, no vemos a quien tomó las decisiones de que la plantilla, en vez de estar dimensionada para poder hacer frente a vacaciones, a bajas, a situaciones de demanda extraordinaria, estuviera recortada al límite, de manera que incluso en condiciones normales o previsibles, de que la gente coge vacaciones en verano, etcétera, etcétera, pues se tuviera que contratar a gente que no tenía experiencia en el servicio. No vieron tampoco a los que tomaron la decisión de organizar el trabajo de una manera muy peculiar, que es poner a gente inexperta haciendo trabajos que, si se equivoca, puede matar al paciente. Parece más lógico una organización del trabajo en la cual a la gente más inexperta se le encarguen trabajos de menos riesgos y se le supervise y se le forme, aunque sea mínimamente, para el cometido que tiene que hacer. No vieron tampoco a los que son responsables de las decisiones de que ese aparato inseguro esté funcionando, habiendo alternativas más seguras y no más caras, al mismo coste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, nos da igual que un evento adverso sea por error o no sea por error. Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, lo que nos interesa es, como obviamente, y aunque sea una redundancia, mejorar la seguridad del paciente. Entonces, no buscamos cabezas de turco, no buscamos culpables, no miramos a ver quién se ha equivocado para meterle un paquete. Lo que buscamos es qué maneras existen de mejorar la seguridad del paciente, de aprender de los errores, de aprender cuando hay un evento adverso, analizarlo y ver, no ya si ha habido errores, que también, no solo si ha habido fallos, que también, verlos a todos los niveles y detectar oportunidades de mejora, oportunidades de hacer que tanto la práctica de los profesionales como el sistema en conjunto sean sistemas más seguros. Sistemas que tengan todas estas láminas de queso con los menos agujeros posibles y, sobre todo, preocuparnos mucho porque esos agujeros sea poco probable que se alineen. Es decir, que si hay un fallo a algún nivel, las otras láminas, los otros niveles que se interponen entre la posibilidad del daño y el daño real, detecten el fallo y lo anulen antes de que llegue a producirle un daño al paciente. Eso es lo que nos interesa. Entonces, simplemente si ha habido un error por parte del profesional, lo único que quiere decir es que dentro de las medidas de mejora que hay que tomar están la de mejorar la formación, mejorar la capacitación de esa persona. Si ha venido de un sitio en el que tenía una práctica muy diferente, pues darle un periodo de reciclaje con una supervisado por alguien que esté más puesto en ese servicio, etcétera. Simplemente eso es lo único específico cuando se detecta que ha habido un error por parte de un profesional, que hay que introducir mediaciones para poder solucionarlo. Esto yo creo que era una de las cosas fundamentales que os quería decir, porque este sesgo, cuando hablamos del sesgo retrospectivo o de recapitulación, no hace falta que ponga ejemplos, porque, como decía Salvador, prácticamente todos los casos que se han presentado en este seminario pecan por parte
del que los presenta de un sesgo de recapitulación. Ojo, son unos casos buenísimos. Una de las cosas que más valoro yo en este seminario es que por fin tenemos un buen conjunto de casos muy interesantes, analizados por diferente gente desde diferentes puntos de vista, y muchos de ellos en primaria, porque uno de los problemas que tenemos a la hora de mejorar la seguridad del paciente en primaria es que casi todo lo que está publicado es de hospitales, y los casos incluso también lo son. Entonces es interesantísimo. Pero ahora bien, ¿qué es lo que le pasa al profesional o cuál es la tendencia que tenemos que combatir cuando un paciente ha sufrido un daño? Evitable, inevitable, ha habido un error, no ha habido un error por medio. Cuando se muere un paciente nuestro al que estamos atendiendo, y especialmente si es una muerte inesperada o sufre un daño importante, incluso aunque no sufra un daño tan importante, nosotros siempre nos planteamos por qué, si somos buenos profesionales, y todos los que hay aquí se interesan por serlo, lo primero que nos planteamos es si podría haber hecho yo algo para que no sucediera esto, porque queremos aprender. Muy bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es que nosotros mismos miremos por el agujero y solo nos veamos a nosotros. Es decir, sobre la base de un diagnóstico a posteriori, a toro pasado, mirar hacia atrás y empezar a comernos el coco y a ver síntomas. Pues sí, resulta que el caso de paciente que acude porque tiene molestias en la garganta y al día siguiente tiene un infarto de miocardio. Pues empiezas a darle vueltas el médico, a decir, ay, Dios mío, pues un poco pálido sí que estaba, sería un cuadro vagal que acompaña a veces a un angor, etcétera. Bueno, la realidad es que si un paciente viene porque tiene molestias en la garganta, hay que tratarlo como paciente que tiene molestias en la garganta, no como sospechoso de infarto de miocardio. Es decir, si miramos, como hablábamos ayer, al hablar del caso del paciente joven que muere después de haber sido diagnosticado y tratado con éxito de una neumonía. Es muy fácil saber abordar este asunto desde el punto de vista de ver si ha habido un error o no por parte del paciente. Es relativamente fácil. Se trata de decir, ¿qué hubiera hecho cualquier otro médico en su lugar? Si ha hecho lo mismo, no podemos hablar propiamente de un error. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos viene un paciente que tiene disconfort faríngeo, que le molesta la garganta? ¿Hacerle un electrocardiograma y mandarlo al hospital a que le hagan unas enzimas seriadas? ¿Eso sería una buena práctica? Eso sería una mala práctica. Que colapsaría la atención primaria, colapsaría las urgencias y bastante saturados están ya ambos niveles como para que contribuyamos más con una práctica defensiva absurda que perjudica a los pacientes, perjudica al sistema. Bien, por otra parte, ¿cómo voy? Un minuto. No hay problema. Esto es la continuación del debate online. Esta tarde seguiremos debatiendo y solo he querido referirme. Presentaciones he ido haciendo en mi cabeza un montón a lo largo de estos días. Hasta llegué a escribir un role-playing como Maxi. Lo que pasa es que al final he decidido centrarme solamente en aquellos puntos que han ido saliendo en el debate y que yo creo que se pueden reforzar, las técnicas que se utilizan, el punto de vista que se utiliza en la seguridad del paciente, la cultura de seguridad del paciente, en oposición a la cultura de la culpa y el castigo, pueden ayudarnos como profesionales y pueden ayudar a mejorar el sistema. Cuando ha habido un error, por lo tanto, lo que tenemos es que sentarnos, si puede ser con los pacientes, con los compañeros, con los directivos, reuniones conjuntas o separadas, y reuniones que no sean como una viñeta que vi en una revista americana, que estaban todos juntos, pacientes, todo el staff del servicio, los directivos responsables de seguridad del paciente, y el que tomaba la palabra, después de saludar a todos,
decía, bueno, estamos aquí reunidos para, entre todos, ver oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Y lo primero que tengo que decir es que yo no he sido. Pues no. De lo que se trata es de ir mirando todos los factores que pueden intervenir en un determinado proceso asistencial para que acabe en un efecto adverso. E ir viendo pues, con esta técnica del diagrama de espina de pez o de Ishikawa o con otras que existen, o con un papel y un bolígrafo, simplemente pues hablando y tomando nota de lo que se va diciendo, a ver a cada uno de los niveles qué oportunidades de mejora hay, para conseguir al final pues lo que hablábamos, prácticas seguras en sistemas seguros. Muchas gracias. En el momento actual, gracias Jesús, te has pasado solo un minuto, y yo me pasé un minuto de 5, tú te has pasado uno de 15, o sea que lo has hecho 1000 veces mejor que yo. Gracias. Sergio Minué ha sido ponente varias veces en los seminarios. Yo creo que es el que más ha repetido. Y no es porque yo tenga un sesgo a favor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, sino porque él se lo merece. Y en este momento va a terminar estas 4 presentaciones que han ido ordenadas un poco desde la práctica muy práctica, intermedia seguridad, a una visión más de nuevo como en el satélite de altura. Tienes 15 minutos. Bien, buenos días. Yo he venido aquí a hablar de mis hombrecillos, el 1 y el 2. Y entonces, para empezar, querría ver cómo tenéis esta mañana el hombrecillo número 1. Y entonces, para eso, o la mujercilla número 1. Lo que quiero es que me digáis cuál de los 2 círculos azules es más grande, el de la derecha o el de la izquierda, sin pensar. ¡Qué listos sois! Es curioso porque, evidentemente, son iguales, pero dependiendo de las circunstancias en las que hagamos preguntas, puede ser uno u otro. Me refiero, si yo hubiera dicho, ¿pensáis que los 2 círculos son iguales? Estoy sesgando la respuesta de una manera, mientras que si yo digo cuál de los 2 círculos es mayor que el otro, evidentemente estoy induciendo de alguna forma la pregunta. Antes de meterme con el 1 y el 2, voy a hablar muy brevemente del contexto en el que tomamos las decisiones y cómo influyen. De todas estas palabras, ¿podríais sintetizarlas, que son absolutamente desconexas, en algo? ¿Os sugiere algo? ¿Invierno? Una novela de amor, hombre, un encuentro furtivo. Es mucho peor. Esto es un experimento que hizo Bark con estudiantes de la Universidad de Stanford, que consistía en pasarles esta serie de palabras, y entonces les preguntaba qué os sugieren. Lo que les sugerían era ancianidad. Y era curioso porque entonces a un grupo les daba estas palabras y a otro no, les daba otras completamente diferentes, y les hacía hacer un recorrido por la universidad. Los que habían elegido, los que les había tocado las palabras que tenían que ver con todos estos términos y que por lo tanto inducían a pensar en algo relacionado con ancianos, tardaron mucho más que los que habían elegido otro tipo de palabras. Es decir, en cierta manera, dependiendo de una serie de elementos que no nos damos cuenta antes de que entren a jugar el 1 y el 2, nuestras decisiones ya están siendo condicionadas. Este es un experimento, se llama The Heat of the Moment. Lo hizo Dan Ariely, otro de los clásicos que trabajaba, ahora trabaja en Duke, pero antes trabajaba en el MIT, y los alumnos del MIT son como la mosca de la fruta de la psicología cognitiva, es decir, les hacen todo tipo de putadas. Entonces, este estudio era muy curioso. Yo no sé si eso sería replicable en la escuela, porque consistía estudiantes del MIT, varones, muy jovencitos, alrededor de 20 y 22 años, se les hacía un cuestionario de índole sexual, y no es por hablar de lo de siempre. Y a continuación se les daba unos ordenadores plastificados, el experimento es asqueroso, y se les ponían películas porno. Y entonces a continuación se les volvía a repetir el cuestionario a ver qué decían. Entonces, simplemente como alguna de estas preguntas, estamos hablando siempre de varones. ¿Se imagina manteniendo relaciones sexuales con alguien de 40 años? 58% solo. De 50, 28%. Ahora, eso sí, después de pasar la película porno, aumentaba a 77 y a 55. ¿Le diría a alguien te quiero para aumentar las opciones de sexo? La típica trampa, ahí como te quiero. 30, pero después de la película porno, 51. Y esta a mí es la que más me impresiona.
¿Utilizaría siempre preservativo de no conocer el historial sexual de su pareja? Antes de la excitación 88, que baja a 70, pero esta es muy fuerte. ¿Utilizaría preservativo si hubiera riesgo de que se pirara? Entonces todavía baja más. Es decir, la gente prefiere no perder la oportunidad a pillar una gonorrea. Esto es impresionante. ¿Veis algo aquí? Es un slide del TAC, de un TAC torácico. Se ve un mono, un gorila. Esto se le pasó a 24 radiólogos que tenían además que clicar en nódulos. Y de los 24, solo 2 vieron al gorila. Es decir, muchas veces nuestras imágenes están distorsionadas por todo esto. ¿Qué quiere decir con ello? Que sin que nos demos cuenta, el proceso de toma de decisiones está sesgado antes de empezar. ¿Está ahí? Sí, está ahí pintado. El gorilín. Esto se hizo, luego lo discutimos si queréis en el debate, por un famoso trabajo de Chabris y Simon, que era muy conocido en relación que nadie veía un gorila que se movía jugando al baloncesto. El quarterback, este es el señorito, hombrecito o mujercita 1. El quarterback es el elemento clave del fútbol americano, es el que coloca la pelota, es mucho más importante que el que anota el tanto. Y en ese sentido es muy importante porque este hombre no tiene capacidad de establecer un procedimiento de reflexión muy desarrollado para colocar la pelota. Es decir, es prácticamente todo intuitivo y se basa en atajos. Y de hecho, nosotros que siempre nos hemos quejado de que a los médicos de familia nos llamen porteros, alguaciles y estas cosas, el gatekeeper, una mierda, hay una metáfora muchísimo mejor, que esto está publicado además en el New England del año pasado, que es que el médico de familia es un quarterback. Es decir, distribuye la pelota a todos los demás y la coloca. Y por lo tanto es clave. No tiene traducción al castellano porque lo más parecido en el fútbol sería el medio centro, pero el medio centro no es tan importante como el quarterback. El hombrecillo número 2. Super Sully, cuando fue capaz de, despegando de la Guardia, amerizar en el río Hudson y salvar a toda la tripulación. Evidentemente, en muy poco espacio de tiempo, lo que puso a trabajar era todo su procedimiento de raciocinio y de capacidad de análisis basado en los protocolos, por una parte, en el checklist que tenía el avión, pero sobre todo en la distribución de funciones entre él y el copiloto. Tenía que ponerlo porque esto a mí me libera endorfinas. Evidentemente, Jeff Tweedy y Wilco. Yo fui con mi amigo José Francisco a verle al pabellón al lado de Washington, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que la entrada que la habíamos cogido por vía virtual no nos servía, porque llevábamos un iPad, y entonces, claro, no decían, ustedes son unos idiotas. Entonces, ahí la duda era, ¿volvemos a pagar la entrada o no? Vamos a suponer vuestro grupo favorito, en vez de Wilco, Camela, por ejemplo. Vais al concierto, lleváis el dinero en el bolsillo para comprar la entrada, y cuando llegáis decía, hombre, si yo tenía 200 y he debido perder 50, ¿compráis la entrada? En principio sí, pero si lleváis la entrada ya comprada y cuando llegáis os dais cuenta de que la habéis perdido, ¿la volvéis a comprar? Si vale 100 euros también. Sí, hombre, ¿y 200? ¿Hasta dónde llegas? Lo digo por una cosa, esto es un sesgo que se llama framing, marco, y que en la clínica se comete mucho porque si yo ya he visto una enfermedad de Kawasaki, pongamos por caso, es imposible que pueda haber otra en un plazo de tiempo relativamente breve. ¿Por qué no? Porque no toca, porque en el framing, porque en el grupo de mis entradas ya está agotado y por lo tanto no puede ser que tenga una enfermedad del mismo tipo. ¿Alguien sabe quién es este? Vamos, le invito a unas cañas. Paperboy. Este tío estaba... es este. Paperboy Reed fue a dar un concierto a Madrid, pero como es un zumbao, se puso a tocar en la calle antes del concierto, en chanclas. Y claro, la gente pasaba y no le daba ni un puñetero duro. Y esa misma tarde llenó el Palacio de los Deportes. ¿Por qué? Porque no es representativo de un cantante prestigioso de rock and roll tocar en la calle. Ese es el sesgo de representatividad. Segundo, ¿qué os viene más a la cabeza? ¿Palabras que empiezan por T o que la tercera letra sea una T? Que empiecen por T. Este es el sesgo de disponibilidad, es decir, ¿tengo yo disponible en mi cabeza entre los diagnósticos para dar la respuesta correspondiente? Hay un estudio del año pasado muy bonito de Mamed
de Silvia Mamed, una holandesa, que lo que hace es siempre a los estudiantes que son conejos de Indias, les dan casos ya prefabricados, pero a algunos les hacen pasar antes por la Wikipedia. Y entonces, cuando pasan por la Wikipedia y luego tienen que seleccionar entre diagnósticos diferenciales, eligen los que han visto en la Wikipedia, el grupo que más o menos tiene que revisarlo. Es decir, dependiendo de lo que nos viene a la cabeza en el momento del diagnóstico, elegimos o no. Luego, si hay tiempo en el debate, comentaremos un poco lo que nosotros estamos aprendiendo en relación con esto. Y este es el famoso estudio de Kahneman, que es un estudio que parece completamente absurdo. Preguntó a la gente qué porcentaje de países de la ONU son africanos, pero antes les hizo jugar a un bingo trucado donde solo había dos opciones. Una era sacar el 26, me parece, y otra es sacar el 72. Los que sacaban el 26 decían que el porcentaje de países africanos era muy bajo, y los que sacaban el 72 era muy alto. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero este es el sesgo de anclaje y ajuste, que también evidentemente utilizamos mucho. Hay una cosa, este es el famoso marco conceptual de Daniel Kahneman en relación con la aversión al riesgo. Lo que más miedo nos da es perder, en todos los sentidos. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta lo que perdemos. Por eso el Corte Inglés dice, si no está satisfecho le devolvemos el dinero, porque la gente, aunque sea una mierda lo que ha comprado, eso de tirarse para atrás lo viene mal. Sufrimos mucho más con lo que perdemos que lo que disfrutamos con lo que ganamos. Y eso, a la hora de tomar decisiones, si yo ya he tomado una decisión o mi cabeza ya ha hecho una decisión en relación con el diagnóstico, es muchísimo más difícil que yo me apee de ese burro, porque me cuesta perder, porque en el fondo estoy pensando que estoy perdiendo reputación, que me he equivocado, etcétera, etcétera. Segundo elemento del sistema 1, del hombrecillo 1, es la intuición, y esto lo trabajó mucho Gary Klein con bomberos, y entonces se dio cuenta que las cuadrillas de bomberos, los jefes de bomberos, tenían una percepción especial para salir zumbando del edificio que se iba a caer, y no sabían por qué era. Era intuición, no era ningún tipo de sesgo ni nada por el estilo. Oían o olfateaban o veían algo que no podían definir, pero que les permitía salvar la vida. Y esta es un poco la clave ahora mismo del debate que hay en psicología cognitiva entre estos dos tipos que manejan el baño. Por una parte Daniel Kahneman, por otra Gary Klein. Pero la diferencia con nosotros es que estos tíos que tienen opiniones contrapuestas, porque Kahneman dice que el sistema 1 es malísimo y este dice que el sistema 1 es estupendo, publican un artículo conjunto en lo que están de acuerdo. Esto es inimaginable en este país, que dos tíos que piensan distinto escriban una cosa en común. Y el acuerdo al que llegaban es, la intuición funciona en dos condiciones. Primera, mucha experiencia en el manejo de una determinada actividad, y segundo, capacidad de aprender sobre ella. Si no se dan las dos cosas, evidentemente la intuición funciona regular. Y a nivel clínico, a nivel médico, ese pequeño duelo de baños lo representan Cross-Kerry del Hospital de Nueva Escocia en Canadá y Geoffrey Norman de McMaster. Os recomiendo uno que os mandé yo creo el último día, que era este debate, que además es un debate súper encendido, que prácticamente se llaman de todo, en relación precisamente con un trabajo que publica Norman con respecto a los dos sistemas y la réplica que le da Cross-Kerry. Este es el modelo de Cross-Kerry, no lo voy a insistir más, es simplemente que nosotros estamos permanentemente utilizando el 1 y el 2. Y lo que dice Norman en un primer trabajo es, con residentes, es que cuanto menos tiempo tarda el residente en tomar una decisión diagnóstica, más acierta. Y lo replica el año pasado con este trabajo, que es muy bonito también en relación con la seguridad del diagnóstico, el grado de diagnóstico, si es correcto o incorrecto, y con la velocidad en tiempo. Entonces, realmente, la idea de que tenemos que reflexionar y, por lo tanto, meter al señorito 2 para corregir lo que hace el sistema 1 en su trabajo no se demuestra. Ya para acabar, dos cosas, y que esto a nosotros nos está volviendo locos con el trabajito que estamos haciendo. Primero, este es un trabajo también muy bonito de los Annals en relación con síntomas comunes, y lo que veis ahí es que al menos un tercio de los síntomas más comunes no tienen una clara delimitación y no responden al patrón de una enfermedad concreta. Es decir, la mayor parte de las cosas que vemos en primaria y que todos los conocemos sobradamente es que no tenemos ni idea de qué es eso. O sea, que la gente no viene aquí con una etiqueta que pone cefalea de Horton. Y segundo, y este es un artículo súper controvertido en Twitter, que es un artículo que publican unos tíos que dice, ya está bien del diagnóstico, el diagnóstico no sirve para solucionar los problemas a la gente. El diagnóstico es un artefacto, una categoría que nos hemos inventado. Lo importante es saber si esto va a mejorar el pronóstico de la gente o no lo va a mejorar.
En definitiva, lo que dice Vetusta, y me voy, cada error en cada intersección no es un paso atrás, es un paso más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con 5 minutos de retraso, pero empezamos con 4, o sea que los ponentes han sido excepcionales, ¿no puedo decir? Ahora se pone a mi izquierda, no sé qué significa, pero sí sé qué significa lo que le ha pasado a las flores. Es aquello que yo dije de que el alcohol incrementa el deseo pero disminuye el rendimiento. Pues esa es la expresión gráfica. Solo voy a corregir de todo lo que se ha dicho a Sergio, y para transmitir el optimismo, porque es que yo soy optimista pero no estoy loco. Quiero decir que en España yo mandé a la cárcel por escrito a la ministra y al director general de Salud Pública que gestionaron la gripe A el 2009. Así que por escrito lo difundí en internet. El director general de Salud Pública es Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en Alicante. Y posteriormente los dos juntos, el condenado a la cárcel, por lo menos por mí, y el condenador, publicamos un artículo en el que, desde el punto de vista ético, analizábamos la respuesta a la gripe A. Así que en España es posible que personas que incluso con la violencia que me caracteriza lo he condenado, firmemos luego una cosa, porque en realidad somos como los políticos, que luego se toman una copa después de haber estado discutiendo. Un error. El seminario entonces está cumpliendo sus objetivos. Esta es la fase final, podríamos decir. Tenemos ahora de 10 a 11 un tiempo en que a las 10:30 iremos a tomarnos el café y se hará la votación para el tocado. Y tenemos ahora un ratito en el que hay varias cosas que tratar.